Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder vernos una vez más aquí en este estudio que se llama Principios Bíblicos para Triunfar, de esta congregación cristiana que se llama Plan Familiar. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Espero que estén bien en casa, espero que mantengan viva la esperanza. Compartí hace unos domingos acerca de la fe que aprendemos de la palabra de Dios por la vida de Abraham, donde él creyó en esperanza contra esperanza, y explicaba yo que ahorita son tiempos donde tenemos que creer en esperanza contra esperanza, y a lo que se refiere la Biblia con esta escritura es que cuando una de nuestras esperanzas o nuestra esperanza empieza a menguar, se empieza a debilitar, nosotros tenemos que reforzar una nueva esperanza contra esa esperanza, una nueva esperanza otra vez prácticamente recién nacida, recién creada, recién empoderada en contra de esa esperanza que se está debilitando y se está muriendo. Porque esa es la manera de vivir y subsistir de la manera correcta y de buena forma en estos tiempos, en esta vida que estamos teniendo. Es importante que recuerden que Dios dice en todos los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en todos los libros, no temas porque yo estoy contigo. Así es que si hay tribulación cerca de ti, tribulación me refiero al tema que vienen pensamientos que te espantan, vienen sentimientos o emociones de temor, de miedo. La verdad es que todo esto está siendo originado por el mal. Alguien por ahí decía que no es una epidemia de COVID, sino es una epidemia de miedo, miedos y temores, y es algo que nunca debes de permitir en tu vida. Si Dios dice no temas, quiere decir que puedes estar sin temor. A veces dicen, es que el temor es normal y lo que hay que hacer es aventarnos aunque tengas miedo. No, te tienes que aventar con valor, te tienes que aventar con fe, no con miedo, porque si te avientas con miedo, te va a pasar lo mismo que a Job, y que nos enseña ese libro, que a Job le aconteció exactamente justo lo que él temía. Dice claramente, el temor que me embargaba, ¿verdad? Me ha sobrevenido. Fíjate bien, me ha sobrevenido. O sea, él dejó que el miedo, el temor lo cubriera por completo, y dice que por haber tenido miedo de esa manera, le aconteció todo lo que él había pensado. Todo lo que él temía precisamente le aconteció porque dejó que ese miedo, ese temor lo embargara. Ahora, ¿cómo logramos vencer el miedo? Pensando en la palabra de Dios, pensando en Dios. Por eso mi preocupación siempre y mi ocupación siempre ha sido el cambiar en todos ustedes la imagen que tienen de Dios, en cambiar lo que saben acerca de Dios, porque si ustedes saben que Dios castiga y esto es un castigo, ya se resignaron. ¿Por qué? Porque están diciendo, pues este es un castigo de Dios y ahora nos aguantamos, ¿no? Como dicen, no la tragamos y ni modo. No, 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 no. Tú tienes que entender que esto no es voluntad de Dios. Lo que está pasando no es voluntad de Dios. El enfermarse, el tener problemas, el sufrir, el estar mal, no es voluntad de Dios. Si nosotros como padres no deseamos ningún tipo de mal para nuestros hijos, por muy mal que se hayan portado, la verdad es que, como dice la misma Biblia y como dijo Cristo mismo, mucho menos nuestro Padre que está en los cielos desea eso. Y lo dijo exactamente diciendo, mucho más mi Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Así es de que esto es vital, que aprendas a crear una esperanza contra la esperanza. Contra esa esperanza débil, contra esa esperanza atribulada de temores, de que hoy es esto, de que hoy es lo otro, de que hoy es aquello. Pues por eso es importante que mejor escuches la palabra de Dios y no las malas noticias. Evangelio significa
buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Buenas noticias. Noticias significa nuevo. Así es de que vamos a continuar con nuestra clase. Estamos viendo ahorita el tema, empezamos la semana pasada, el tema de ¿qué es la vida eterna? ¿Verdad? Vimos qué es la vida eterna, cuáles son los requisitos para la vida eterna y vimos que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. En primera de Juan capítulo 5 del 11 al 13 leímos ese texto y pudimos responder estas preguntas. ¿Quién concede la vida eterna? Ahí vimos que la concede Dios Padre. ¿Dónde se encuentra la vida eterna? Vimos que la vida eterna se encuentra en el Hijo, en Jesucristo. ¿Quién tiene vida eterna? Aquel que tiene al Hijo, ¿verdad? Jesucristo tiene vida eterna y aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Aquel que tiene al Hijo, aquel que ha recibido al Hijo, es decir, aquel que ha recibido a Jesucristo, su vida, su verdad, lo que dice la Biblia acerca de él, lo ha recibido para su vida como una verdad. Así como recibiste tú como verdad tu nombre, y ahora cada vez que te preguntan tu nombre y dices la verdad, dices tu nombre, así es, eso es recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando nosotros recibimos, o sea, aceptamos lo que dice la Biblia como verdad en nuestra vida. Y finalmente, la última pregunta que respondimos es, ¿quién no tiene la vida eterna? Pues ahí mismo en la Escritura, en el versículo 13, dice, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Y concluimos diciendo, ¿qué es la vida eterna? Hoy vamos a ver cómo saber que tengo la vida eterna. La pregunta es, ¿sabe con seguridad que tiene vida eterna? ¿Tú sabes con toda seguridad que tienes vida eterna? ¿Esto qué quiere decir? Tú sabes que si ahorita te murieras por lo que fuera, o sea, para que lo entendamos mejor, se muere tu cuerpo físico, ¿tú sabes a dónde vas? ¿Tienes la seguridad de que si mueres ahorita tu cuerpo vas a ir al cielo? Recuerda que nosotros somos seres humanos creados de Dios y por Dios y somos tripartitas, igual que Dios. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Eso lo enseña la palabra del Señor. Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la vida, es el poder de Dios, la vida, la energía, como le quieras llamar. El espíritu es la vida. El alma es con lo que pensamos, sentimos, decidimos, analizamos, percibimos. Todo eso es el alma. Es casi como si fueran las herramientas del espíritu, ¿no? O sea, el espíritu usa el alma para entender, conocer, decidir, sentir, meditar, todo eso. Ahí está la voluntad, ahí está el libre albedrío, está en el alma. Y lo importante de que buscamos nosotros, esta congregación, plan familiar cristiano, es que tú conviertas tu libre albedrío en una bendición para ti, en una bendición para ti y no en una pistola apuntándote a la cabeza. Porque el libre albedrío es el más alto riesgo que puede tener el ser humano que no conoce a Dios. Alguien con libre albedrío y sin Dios es un alto riesgo, es un peligro. Es alguien que no promete mucho, quizá nada, a su propia vida, mucho menos a la vida de los demás. Entonces la idea es que a través del conocimiento de Dios, a través del conocimiento correcto, porque puedes tener un mal conocimiento de Dios, o sea, puedes saber puras mentiras acerca de Dios, su persona, su carácter, su alma, todo, ¿verdad?, acerca de Él, pero el correcto conocimiento de Dios es el que te va a llevar a ser feliz y a ser felices a los demás. Y eso lo dijo Cristo, o sea, la idea es que tú ames a los demás como a ti mismo, y el que se ama a sí mismo se hace feliz, y el que se ama a sí mismo puede amar a los demás y entonces puede hacer felices a los demás. Entonces, este es el propósito del plan familiar, que tú conozcas de tal manera a Dios, que te hagas sabio en el conocimiento de Dios, sabio en la ciencia, sabiduría de Dios, y con todo lo que Dios nos enseña, rijas tu vida, lleves tu vida
usando todos los poderes que Cristo nos ha heredado. Acuérdate, Él dijo, tú vas a hacer lo mismo que yo y aún cosas mayores, y que uses todos esos poderes, tu libre albedrío, tu voluntad, tu fe, ¿verdad? Que es el poder en ti. Acuérdate, Cristo siempre que sanó a alguien, le dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Hace unos días me platicaban de un pariente, de un congregante. Está este pariente en casa y está enfermo, y le he compartido de la palabra de Dios. Creo que incluso le compartió algunas enseñanzas que he dado, la de los domingos, y él decía que pues casi lo convence, ¿no? Y la verdad es de que a veces es difícil que la gente crea, y el problema es que si la gente no cree, el poder de Dios no se manifiesta en ellos. Entonces él decía, no me convence, no me convence. Creo que este era su sentir, que decía, no me convence. Pues ese no me convence es el que no me convenzo de creer en Dios, o no me convenzo de oír su palabra o del mensaje, y entonces como no se convence, no tiene fe. Entonces, ¿cómo quiere o espera que Dios le sane si no se convence, cuando la misma Biblia define la fe como estar plenamente convencido de algo? Si tú no estás plenamente, viene de plenitud, de completamente convencido de algo, ¿cómo vas a esperar que te suceda en la vida? Es imposible. Por eso Cristo, cada vez que sanó a alguien, le dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, porque ahí radica el poder de activar el poder de Dios en nosotros. Es nuestro poder, la fe, lo que activa el poder de Dios en nosotros. Entonces, eso es bien importante. Y volviendo a la pregunta, ¿sabe usted que tiene la vida eterna? Entonces, tú sabes con toda seguridad que cuando tu cuerpo físico se muera, porque envejece, se enferma o sufre alguna desgracia y muere, tú estás seguro, convencido de que tu espíritu y tu alma, porque son inseparables además, van a ir al cielo. Tú sabes que cuando mueras tú no vas a perder la conciencia, porque muchos creen que morir es como dormir, que quedas inconsciente. Ya se murió, pues ya quedó inconsciente para toda la vida. No es cierto. Jesucristo enseña claramente que cuando alguien se muere, su espíritu y su alma salen de él. Y saben quiénes son, y saben si están en el cielo o saben si están en el infierno. Saben perfectamente bien. Hay una historia, no una parábola, sino una historia que es real, es verídica, que Cristo cuenta para enseñar esto. Y dice, estaba el rico y Lázaro. Y el rico muere y va al Seol, o sea, al infierno. Y Lázaro muere y va al cielo. Cristo lo menciona como el seno de Abraham porque así identificaban los judíos el reino de Dios, el lugar de Dios, el cielo, ¿no? Y con el padre Abraham. Y entonces el rico sabía bien quién era porque pide que vayan y le avisen a sus hermanos. Si él sabía que tenía hermanos y quiénes eran sus hermanos, es porque él sabía todavía quién era, ¿verdad? Y algo que es importante todavía, si me permiten agregar algo más, cuando alguien se muere, sigue teniendo percepciones, sigue sintiendo, porque este espíritu y esta alma que estaba en el infierno pedía agua. Entonces tenía calor, tenía sed. Cuando un cuerpo muere, deja de sentir, o sea, sus sentidos físicos no, pero su espíritu y su alma siguen viendo, siguen oyendo, siguen sintiendo, siguen ahí los sentidos. Entonces, es importante esto. Sabe con seguridad que tiene vida eterna. Si tu respuesta es sí, yo estoy seguro que sí, con toda seguridad, tengo vida eterna, ok, ¿por qué lo sabes? Y si tu respuesta sería no, pues no estoy seguro de tener vida eterna, si no estás seguro que tiene vida eterna, o si tiene dudas acerca de lo que ha contestado, entonces este estudio es exactamente lo que tú necesitas. Este estudio de las Sagradas Escrituras va a aclarar a ti tu entendimiento acerca de ¿estoy seguro o no estoy seguro? ¿Estoy seguro que soy hijo de Dios o no estoy seguro? Y este es el tema que continúa. ¿Cómo llegar a ser hijo de Dios? Lo primero que tenemos que ver para saber
cómo llegar a ser hijo de Dios, no nada más un hijo de nuestros papás, ¿verdad? Cristo dijo claramente a este Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Somos hijos de nuestros padres porque nacimos de ellos, pero hay que saber y ver si somos hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios, y la Biblia lo dice. Dice Cristo en Juan 1, 12 y 13 que Dios te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Por qué Dios te da la potestad, investidura o poder o nacimiento de ser hecho hijo de Dios? ¿Por qué te lo da? Pues porque antes no lo tenías. Porque antes no lo tenías, por eso te lo puede dar. Entonces, lo primero para ver esto tenemos que saber quién es Jesucristo. Ahí vamos a empezar, desde lo más básico y lo más sencillo, ¿quién es Jesucristo? Y dice así, el cristianismo se mueve alrededor de una persona central que es exactamente Jesucristo. Jesucristo es el personaje único de la historia de la humanidad que declaró ser Dios. Es el único ser humano, el único personaje de toda la historia de la humanidad que ha declarado ser Dios. Esta declaración coloca a Jesucristo en un lugar diferente a cualquier otro líder religioso o a cualquier otro Dios, y lo digo con minúsculas y entre comillas, en la historia. No hay otro Dios de ninguna religión o fe o doctrina que haya dicho también que es Dios. Nadie más. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver esto. Número 1, apúntelo así, Jesucristo declaró ser Dios. Nadie más ha declarado ser Dios más que Él. ¿Jesucristo en verdad era Dios? ¿Fue su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección prueba de su declaración de ser Dios manifestado en la carne? ¿Realmente Él, su vida, su ministerio, su nacimiento, su muerte, su resurrección, todo esto prueba su declaración de ser Dios manifestado en la carne, o sea, de ser Dios hecho ser humano, de ser Dios hecho hombre? Vamos a ver qué dice la Biblia. Espero que todos tengan en este estudio bíblico su Biblia a la mano, por lo menos la electrónica. Vamos entonces a Juan capítulo 4, verso 25 y 26. Dice así, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesucristo le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquí vemos que Jesucristo está declarando. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de sí mismo? Esa es la pregunta. Él declaró, yo soy el Mesías, llamado Cristo. Yo soy el Mesías, el Cristo. Es el único que ha dicho eso. En Juan 10:30 vamos a seguir viendo qué dijo Jesucristo acerca de él mismo. Juan 10:30 dice así, yo y el Padre uno somos. Fíjate bien, el único personaje en toda la historia de la humanidad, el único que ha dicho, el único ser humano, ¿verdad? Que ha dicho yo y el Padre, o yo y Dios, o yo y el Eterno, ¿verdad? El único Dios verdadero y eterno, poderoso, creador del cielo, la tierra y de todo lugar. Yo y el Padre uno somos. Es como si tú me dijeras, oye, ¿tú eres el esposo de Ana? Sí. Ah, y entonces, ¿eres el papá de Paulina? Exactamente, ¿verdad? Yo, ¿verdad? El esposo de Ana y el papá de Paulina, uno somos. ¿Sí? Uno somos. Yo el esposo de Ana y yo el papá de Paulina, uno somos. Soy uno. Fíjate bien. Entonces eso vemos en Juan 10:30. Vamos a Juan 14, del 8 al 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántos son así? Pues muéstrame algo, ¿no? A ver, muéstrame que Dios existe, muéstrame con qué creer, ¿no? Dice entonces así Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad?
Qué actitud tan soberbia, ¿no? Bueno, a ver, dime esto, ¿no? A ver, dime el otro. Siempre queremos saber más de lo que debemos, ¿no? Siempre queremos saber secretos o información que los demás no sepan o no tengan. Bueno, y entonces Jesucristo le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Verdad? ¿Qué dice Cristo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el que ha visto al papá de Paulina, ha visto al esposo de Ana. O sea, somos el mismo. Yo personalmente amo a Dios porque entender todo esto, lo que a mí me mostró es que este Dios que tenemos, que es nuestro Padre Celestial, nos ama tanto que Él mismo se hizo hombre, justificado como hijo, justificado o presentado como el Hijo del Padre. Pero para mí es el mismo Dios, que fue capaz de hacerse como nosotros para venir y dar su vida por nosotros, por recuperarnos a nosotros, por salvarnos a nosotros. ¿Por qué digo recuperarnos? Porque eso significa redención. Él es el redentor porque Él nos recuperó. Redimir es recuperar, que quiere decir lo mismo que desempeñar. Tú vas y dejas algo en una casa de empeño y cuando vas por él, pagas lo que te prestaron y pagas de más por recuperar la prenda. Eso es redimir. Dios vino y pagó de más, que fue su propia vida para recuperarnos a nosotros, para desempeñarnos a nosotros o para derrimirnos a nosotros, es decir, recuperarnos otra vez para Él mismo. ¿Ok? Y eso es lo que dice Juan 14, 8 al 9. Entonces, aquí contestamos la pregunta, ¿qué dijo Jesucristo acerca de Él mismo? Ahora vamos a la siguiente pregunta, ¿qué dijeron otros acerca de Jesucristo? Vamos a ver Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Es como si dijera, y en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y el Cristo era Dios, porque el verbo es Cristo. ¿Por qué se le llama verbo a Cristo? Porque verbo es acción, todo verbo es una acción, y se le llama verbo a Cristo porque Cristo es la acción de Dios. Cristo es la voluntad de Dios en acción. Cristo es el corazón de Dios en acción. Cristo es el amor de Dios en acción. El amor que se dio a sí mismo, que dio su vida por nosotros. Esa es la acción que Él hizo. El venir, el sanar, el salvar, el morir y resucitar por todos nosotros fue la acción. Y todo lo que Cristo hizo son las acciones de Dios. Y Cristo lo enseña. No hubo una acción que no fuera porque fuera acción del Padre. Él no hizo nada que no le haya dicho el Padre o que haya sido lo que el Padre quería. Así es que tú ves que Él nunca dio un castigo y nunca dio un mal o una enfermedad o una desgracia a alguien. ¿Por qué? Porque esa no es la acción de la voluntad de Dios, ¿verdad? Una cosa es que yo me quiera parar, pero hasta el momento en que yo me paro, ahí entro en acción. Si yo me quedo aquí sentadito, aunque quiera caminar, no camino. Entonces, si yo estoy caminando es porque yo entré en acción, ¿verdad? No solamente lo quise, sino lo hice. Entonces, Dios Padre es el que quiere y Dios Hijo es el que hace, es la acción de lo que el Dios Padre quiere. Versículo 14, vamos a ver también aquí qué dicen los demás acerca de Jesucristo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, la acción de Dios, la voluntad de Dios, el querer de Dios, lo que Dios quería hacer fue hecho carne, ¿verdad? O sea, fue hecho hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria como el unigénito del Padre. Fíjense aquí cómo Juan todavía está presentando a Jesucristo como el único Hijo de Dios, el unigénito, ¿ok? En otra clase y en otras enseñanzas he explicado que después de que Él muere, resucita y va al cielo, todos los que creen en Él y se convierten en hijos de Dios, porque como dice Juan 1:13, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como Dios ya, después de que Cristo muere, resucita y va al cielo, ya por creer en Cristo como nuestro Salvador, por ese solo hecho Dios nos da la potestad, la investidura o poder o hechura de ser hijos de Dios. Entonces ahí cuando ya nos hacemos hijos de Dios, ya es cuando Cristo deja de ser el unigénito y se convierte en el primogénito de entre todos nosotros. ¿De acuerdo? Seguimos viendo qué dijeron otros acerca de Jesucristo. Vamos a Juan 20, del 25 al 28. Dice así: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesucristo, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Híjole, hermano. Agarró su dedo y lo puso ahí. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Wow, qué escena, la verdad. Imagínense, lo más importante aquí es que Tomás había dicho: pues hasta que no metiere yo mi dedo en sus manos y mi mano en su costado, no creeré. Pero Cristo va y le dice: ah, sí, pues ok, va, ¿no? Y entonces Cristo hace eso y le dice: no seas incrédulo. Y ese es un mensaje para toda la humanidad: no seas incrédulo. Pero una vez que Tomás creyó, ¿qué fue lo que dijo Tomás acerca de Jesucristo? Le dijo: Señor mío, Dios mío. Eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Qué dijeron los demás acerca de Cristo? Señor mío y Dios mío. En Juan capítulo 5, 18, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle. Fíjense bien, ¿quiénes procuraban matar a Cristo? ¿Quiénes? Los judíos, ¿verdad? De hecho, ellos son los que cavilan su muerte, su propio pueblo, porque no creían en él, porque realmente él vino a cambiarles toda la imagen que ellos tenían de Dios Padre, del Eterno. Y eso les estaba afectando a ellos, específicamente a estos judíos que eran los fariseos, los sacerdotes. Les estaba cambiando mucho el sistema, su sistema político en ese momento, y por eso cavilaron su muerte, ¿no? Pero dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces fue lo que dijeron los judíos. Vamos a Juan 10, verso 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Quiénes dijeron eso? Los judíos. Tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, eso era lo que ellos dijeron, porque era lo que estaban viendo en Cristo, porque no es que se hiciera o se estuviera haciendo Dios, es que Él era Dios y ellos lo estaban viendo. Y por eso le dicen
esto. Entonces aquí vemos que eso fue lo que dijeron los judíos. Y para terminar de contestar esta pregunta, que es ¿qué dijeron otros acerca de Jesucristo? Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Aquí el que habla acerca de Cristo es el apóstol Pablo. Nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense bien cómo aquí Pablo ya presenta a Cristo como ya no el unigénito, sino el primogénito. ¿Por qué? Porque Pablo, el apóstol Pablo, fue el último de los apóstoles, como él dice ahí, yo soy el último de los apóstoles. Y como decía antes mi pastor Tim, ¿verdad? Que no debemos de sufrir de apostolitis, ¿verdad? O apostolitis, ¿verdad? Que pues muchos se dicen apóstoles. Pues ¿quién dijo? Habría que ver quién dijo que son apóstoles para saber que son apóstoles. Pero la Biblia es clara y Pablo dijo claramente, yo, el último de los apóstoles, ¿verdad? Y se refiere a los que fueron discípulos presenciales, enseñados por Jesucristo, presenciales. Entonces él está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ok? Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Ok, entonces todo esto fue lo que dijo Pablo acerca de Jesucristo. Él es desde el principio. ¿Por qué Cristo Él es desde el principio? Porque Él desde el principio era Dios. Porque antes que todas las cosas, Él ya era. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Por eso es que antes de todo Él era y después de todo Él era. Entonces eso es lo que vemos en la Biblia como respuesta a qué dijeron otros acerca de Jesucristo. Vamos a la siguiente pregunta, que es ¿quién es Jesucristo? Estamos aprendiendo quién es Jesucristo para luego entonces entender cómo llegar a ser o cómo estar seguros de ser hijos de Dios. Tienes al Hijo como verdad en tu vida y todo lo que Él enseña, entonces tienes la vida eterna. La tercera pregunta, ¿qué dice usted acerca de Jesucristo? Ya vimos qué dijo Cristo acerca de Él mismo, ya vimos qué dijeron otros acerca de Jesucristo, ahora vamos a ver qué dice usted acerca de Jesucristo. Creo que es posible que sea Dios. No estoy seguro de lo que creo. Yo creo con toda seguridad que lo es. ¿Qué está diciendo usted ahora acerca de Jesucristo? Jesucristo vino con un propósito. Juan 10:10. Así es de que, ¿qué está usted pensando acerca de Jesucristo? De estas tres opciones que le di, porque además usted puede ser cualquiera de estos tres creyentes. Usted puede estar en cualquier estado o posición, ¿verdad?, de estas tres respuestas. ¿Qué dice usted acerca de Jesucristo? Usted puede decir, número 1, creo que es posible que sea Dios. Número 2, estoy seguro de lo que creo. Y yo creo con toda seguridad que lo es. Dice el ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Ahora, es muy importante entender este versículo y conocerlo bien a fondo, porque aquí precisamente en el propósito de Jesucristo vemos quién es Jesucristo. En el propósito de Jesucristo vemos quién es Dios. Si alguien tiene el propósito de mentir, ¿por qué es? Porque es un mentiroso. Si alguien tiene el propósito de robar, ¿por qué quiere robar? Porque es un ratero. Si alguien tiene el propósito de matar, ¿por qué es? De matar a alguien, de matar a otro, ¿por qué es? Porque es un asesino. Entonces, ¿cuál es el propósito de Cristo? Aquí lo vemos en Juan 10:10. Es otra escritura que está diciendo claramente quién hace lo malo y quién hace lo bueno. Así como Hechos 10:38, que dice que Jesucristo sanaba y hacía bienes a todos los que estaban oprimidos, ¿verdad? Con enfermedades y con males por Satanás, a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Cómo oprime el diablo? Con males y enfermedades. Esto del COVID-19 es un mal y es una obra de Satanás. No es una obra de Dios para castigar al mundo, no, es una obra de Satanás. Tienen que aprender a creer la palabra de Dios y no a todos los que se paran al frente, porque no todos los que se paran al frente saben la verdad de Dios. Pueden tener, y no estoy acusando ni culpando, simplemente así les enseñaron. Si a ti te enseñan que 2 más 2 son 6, pues tú te vas a parar al frente y vas a decir, hermanos, 2 más 2 son 6, porque eso fue lo que te enseñaron, ¿verdad? Están repitiendo la mala receta familiar, la mala doctrina que se ha heredado por más de 1800 años. La doctrina que se descompuso hace más de 1800 años, más o menos, que fue cuando se perdió el verdadero cristianismo. Y se perdió porque se mezcló con un montón de religiones, ¿no? Y se creó una religión oficial donde mezclaron un poco de todos los dioses y por eso se tiene mal conocimiento del Dios verdadero. Porque a la hora que se crea esta religión, pues toman de uno, toman de otro, toman de otro, toman de otro, ponen como principal a Dios, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, sí lo ponen como principal, pero revuelven los conceptos, las descripciones de los dioses o lo que se sabía de todos los dioses como si fuera uno solo, porque además los romanos decían, y mucha gente piensa así, ¿verdad? Todos los dioses son el mismo Dios, nada más que le llaman de diferente manera. Mucha gente piensa así. Todos los dioses, no hay muchos dioses, hay un solo Dios, nada más que unos le llaman de una forma, otros de otra, otros de otra. Pero en ese concepto y en ese contexto revolvieron también la información de cada Dios. Y ahí es donde afectaron la verdadera naturaleza de Dios verdadero. Por poner un ejemplo, hay un jugador, el deporte que quieras de béisbol, ¿no? O de fútbol, o de americano, o de waterpolo, que es de una manera, ¿no? Nunca miente. Y entra un equipo que todos los demás son mentirosos. Y entonces, cuando lo ven a él dentro de ese equipo, pues es que pues, también es un mentiroso, ¿no? Eso fue lo que pasó con la verdadera imagen de el verdadero Dios. Entonces, por eso se sabe cosas de Dios que no son ciertas. Pero si nosotros leemos la Biblia, no solamente hay que creerle al que está enfrente, yo creo que hay que creerle al que está enfrente si está enseñando con conocimiento de ciencia y sabiduría en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, y que realmente también haya estudiado, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo va a venir y nos va a recordar todas las cosas, pero nos va a recordar todas las cosas que hemos aprendido. Entonces, dice aquí en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Aquí Dios está definiendo quién es quién. Dios está definiendo quién hace lo malo
¿Y quién hace lo bueno? Cristo dijo esto. El ladrón, así le llama al diablo, ¿por qué? Porque el diablo se dedica a robar a través de la mentira. Él roba a través de la mentira. ¿Por qué te roba a través de la mentira? Porque a través de la mentira te engaña y te hace creer lo que no debes de creer. Y cuando tú crees lo que no debes de creer, te va a suceder lo que no te debe de suceder. Ojo, el diablo no es poderoso. Él usa tu propio poder en tu contra. Él viene y te engaña y te hace creer lo que no debes de creer para que te pase lo que no te debe pasar. De esa manera te roba tu salud, te roba tu prosperidad, te roba tu bien pensar, tu bien sentir, tu bien hablar, tu bien hacer, que te lleva al bien tener, que te lleva al bienestar. De esa manera trabaja Satanás. Así es que es muy importante que entiendas esto para que te sepas defender con tu fe, con tu propio poder, con tu fe. Fíjate, el ladrón ya calificó a Satanás, ya Cristo dijo quién es el ladrón. Y dice, no viene sino para, o sea, él viene para esto. No viene sino para. ¿Qué quiere decir esto de no viene sino para esto? ¿Qué quiere decir? A ver, díganme, ¿saben qué quiere decir? Que la única razón por la que Él viene es esta. Él no viene a la vida de la gente si no es para hurtar, destruir y matar. Él no tiene otras razones para acercarse a la vida de la gente. Él no tiene otras razones para venir y acercarse a tu vida. Eso es a lo que se refiere Cristo cuando dice, el ladrón no viene sino para esto. O sea, Él no va a venir con otras causas, nunca más que para hurtarte, destruirte y matarte. Tienes que entender eso. El diablo viene para eso, no viene por otras causas. Pero luego dice aquí, yo, Jesucristo, he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, te tiene que quedar esto claro en el corazón, porque si tú no te queda claro esto en el corazón, jamás vas a poder creer como debes de creer. Y jamás va a pasar a tu vida lo que debe pasar a tu vida. Y para terminar, es bien importante que entendamos este versículo. Yo te pregunto, si tú sales a la calle, ¿qué te pueden hurtar? Seguramente y primeramente lo que pensaron todos es el dinero, ¿verdad? La cartera, es lo primero. A ver, si te llegan a asaltar, a robar, a hurtarte, es que el dinero. A ver, cáete con el dinero. O dame todo lo que traigas. Y se refieren a qué? Al dinero. Después del dinero, pues, lo que vaya en la cartera, ¿no? A lo mejor tarjetas, credenciales, pero luego el reloj, anillos. A ver, ¿y qué más traes? ¿Sabes qué? Me gustan tus tenis o la chamarrita o el saco también, órale, ¿no? Y te dejan como sea. Pero fíjate bien, te hurtan cosas materiales. Nadie llega y te dice, a ver, te voy a robar ahorita el amor que tienes por tu mujer, para que ya no la quieras. No, no te pueden robar eso, no te pueden hurtar eso. Entonces, cuando Cristo dijo, Él viene para hurtar, se está refiriendo, Él viene para quitarte todas las bendiciones materiales, empezando por la económica. Por la económica. En la voluntad de Dios no está la pobreza. Y esa también es una falsa doctrina, esa también es una mentira del diablo que se ha metido en la fe de los creyentes. Sean cristianos o católicos, o sea, hablo de los creyentes en Dios Padre, Hijo o Espíritu Santo. Es una mala doctrina. La humildad no es una condición económica. La gente pobre no necesariamente es humilde y no todos los humildes son pobres. Conozco gente millonaria de condición humilde. Tienen un corazón humilde, o sea, sin soberbia, sin creerse la última Coca-Cola en el desierto, sin agresividad a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos clases de esto también.
Pero entonces dice, el diablo viene para hurtarte, habla de todo lo material, empezando por lo económico. Después dice matar, dice, y viene para matar, él quiere matar. Ahora, ¿a qué se refiere con matar? Matar, pero no solamente tu cuerpo, no solamente que mueras físicamente, ¿no? Muchas veces hay gente que se accidenta, ¿no? Y hay dos razones, creo yo, por las cuales alguien puede sufrir un accidente y puede perder la vida. Número uno, fue una obra de Satanás, y número dos, fue una imprudencia de su parte, porque no ocupó la sabiduría y la prudencia para mantenerse sin riesgo de morir. Entonces, puede ser que el diablo lo mató porque él no viene con otro motivo más que matar, hurtar, matar. Y a veces la gente que está jugando a ver quién se mata primero, pues el diablo los ve y dice, pues con estos no tengo que hacer nada. Pues así como andan, ¿verdad? Si andas todo alcoholizado, pues obviamente es falta de prudencia, falta de sabiduría, falta de sentido común, sobre todo prudencia. Yo lo encerraría en una prudencia, en esa palabra. Y se muere, se matan. Entonces, él viene para hurtar, matar. Y luego dice destruir, y cuando habla destruir, es una palabra que se refiere a destruir desde tu matrimonio, destruir tu cuerpo con enfermedades, y mata también tu cuerpo con enfermedades, destruir lo bueno, destruir todo lo bueno. Entonces es claro, ¿verdad? Para conocer bien a Dios, es claro que es necesario leer la palabra, entender la palabra, interpretar bien la palabra, ¿sí? Por eso es importante que sigamos a maestros que nos conste que se han preparado, o pastores que nos conste que se han preparado. A veces hay muchos que de una manera soberbia, no, pues yo, ¿para qué me preparo si tengo el Espíritu Santo? Sí, todos tenemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, como dice la palabra, dice que viene a recordarnos todas las cosas, recordarnos todas las cosas. De a partir de ahí nos puede dar revelación, sí, así es, pero se necesita un mínimo de estudios para no inventar cosas, porque el riesgo es inventar falsas doctrinas. Entonces, hay mucha gente que se dicen ministros y no lo son, y les voy a decir simple y sencillamente por qué. Cuando tú quieres ser doctor, ¿qué es lo primero que viene a tu corazón para ser doctor? Pues ir a la universidad, a la escuela. ¿A qué? A prepararte. ¿Para qué? Para ser doctor. Cuando tú tienes el llamado de doctor, cuando tú tienes el llamado para ser arquitecto, ¿qué te viene al corazón? Tú no pones tu piso con estiradores ahí, tu banco y tus tarjetas y, ay, pues aquí arquitecto. Tienes que ser qué? Tienes el llamado de ser arquitecto, ¿verdad? O sea, tu vocación es el llamado. Tienes el llamado, o sea, la vocación de ser arquitecto, vas y estudias para arquitecto. Tienes la vocación o llamado de ser ingeniero, vas y estudias para ingeniero. Así es que cuando alguien tiene la vocación para ser ministro, sacerdote, pastor, reverendo, como le quieras llamar, si realmente tiene el llamado y tiene la vocación, obviamente tiene que ir y prepararse. ¿Para qué? Para no fallarle a Dios ni fallarle al pueblo de Dios. Muchas gracias. Fue un gusto estar con ustedes. Les amamos mucho, los amo mucho. Estoy muy emocionado. Dios ha mostrado su gracia, su bondad en estos días. Hace rato fuimos tan bendecidos que hasta derramé lágrimas de agradecimiento a Dios. ¿Y saben algo? Quiero que ustedes crean como creemos nosotros, como creo yo, y solo piense de Dios lo mejor. Cuélguese de ese padre que siempre quiso tener. Cuélguese el mejor padre que pueda desear y aún se va a quedar corto, se va a quedar corta comparado ese buen padre que usted desea con nuestro Padre Celestial, con toda la bondad y todo el amor de nuestro Padre Celestial. Dios es bueno siempre,
siempre. Así es de que cuélguese de Dios. No deje que las tribulaciones le afecten, le siembren miedo. Si usted está empezando a sentir miedo, examínese, dése cuenta y empiece a pensar en la bondad de Dios. Empiece a pensar en esta palabra que ha recibido hoy de quién es Cristo, porque quién es Cristo es quién es Dios. Y vea todo lo bueno que Cristo hizo y usted va a ver todo lo bueno que Dios, nuestro Padre Celestial, puede hacer hoy y siempre por usted y por su familia. Dios le bendice y yo también.